Metaldeck de Acesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura, presenta En la Hora de la Verdad, a través de Radio Red, hoy en la historia. En un día como hoy, 4 de febrero, y hasta el día 11 de ese mismo mes, los tres grandes se reunieron en Yalta para tratar el tema de cómo repartirse Europa. Hitler no estaba totalmente vencido, él moriría tiempo después, las tropas hitlerianas se estaban batiendo todavía y el problema era que no sabían dónde batirse, si en el oeste o en el este de Europa. Hitler había cometido el error trágico para él, por fortuna para la humanidad, de dividir sus esfuerzos. Ya se había tomado a Francia, ya tenía las costas de Francia a su disposición, el ejército aliado se había salvado en Dunkerque, la más grande evacuación que se hizo en toda la historia, respecto a la cual diría Churchill es que desgraciadamente con evacuaciones no se ganan las guerras. Pero en Dunkerque se salvó el ejército expedicionario inglés y buena parte del ejército francés que quedaba todavía en pie y que había sido destruido por las tropas alemanes que habían penetrado por las Ardenas, dejando a un lado los esfuerzos gigantescos de fronteras de acero que había tratado de crear Francia en lo que se llamó la línea Maginot, para que los alemanes no pudieran penetrar a Francia. No se les ocurrió, no pensaron que aún con los Panzer, con los tanques, Hitler pudiera dar la vuelta por las Ardenas, caer sobre Francia y derrotarla. Pero esa es otra historia. Francia no había padecido demasiado durante la Segunda Guerra Mundial. El régimen de Vichy, comandado por un civil, Pierre Laval, y por el grande héroe de la Primera Guerra Mundial, el mariscal Pétain, habían hecho acuerdo con los alemanes y Francia se había mantenido más o menos incólume en medio de las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial. Pero los daños estaban hechos, Londres había sufrido indeciblemente con los bombardeos que lanzó Hitler sobre la isla, los grandes cargamentos, los convoyes que venían cargados de material de guerra eran atacados por los submarinos alemanes, hasta que finalmente los Estados Unidos habían entrado en la guerra, pero como resultado del ataque a Pearl Harbor por parte de los japoneses. Y con los Estados Unidos las cosas cambiaron. El norte de África fue perdido por los alemanes. Finalmente el mariscal Rommel había sido derrotado. Los aliados pudieron penetrar por Italia a Europa. Ya se había producido el desembarco en Normandía, el día más largo del siglo, del que hablamos aquel 6 de junio del año 44, y la caída de Hitler era inminente pero no segura, y Hitler estaba combatiendo en ambos frentes. Pero Stalin, que era un viejo zorro, le decía a los otros dos grandes, que eran Churchill y Roosevelt, que él por tierra no era capaz de derrotar y de contener a Alemania, que si querían que él ganara la guerra le tenían que dar apoyo aéreo, en lo que la mayoría o la superioridad aliada era sencillamente abrumadora. No existía esa mayoría en las operaciones de tierra, pero en las operaciones aéreas la mayoría aliada era abrumadora. Conténganme ustedes a Hitler para que no pueda traer las divisiones que tiene en Europa, en el occidente de Europa, para batirse en contra mía, porque no puedo resistir. No soy capaz de resistir. Eso lo decía el general Antonov, que era asesor de Stalin y que era el jefe de operaciones militares de Rusia en el lado alemán
alemán del Este. Entonces, ¿qué hacer? Ahí es donde empieza, dicen los expertos, que ahí empieza la Guerra Fría. Empieza el enfrentamiento entre Stalin, que quiere dominar la mayor parte de Europa, y Churchill y Roosevelt, que quieren mantener un equilibrio. ¿Cómo hacerlo? Si no apoyan suficientemente a Rusia, tienen el peligro de que Hitler se vuelva a hacer fuerte y que la guerra dure con los padecimientos que la guerra trae. Había que apoyar a Stalin, pero apoyar a Stalin era crear otro monstruo. Esa era la pregunta que se hacían Churchill y Roosevelt. Yalta, del 4 al 11 de febrero, fue una medición de fuerzas. Finalmente, los dos grandes ceden y empiezan los bombardeos sobre Alemania. Bombardeos atroces, pavorosos, como el que se hizo, por ejemplo, sobre la ciudad de Dresde. Dresde había sido una de las pocas ciudades alemanes que se habían mantenido intactas, no habían sido destruidas. Había que bombardear Dresde. Decían que era estratégicamente indispensable el bombardeo sobre Dresde. ¿Fue realmente eso, verdad? ¿O fue simplemente una crueldad de los aliados? Los bombardeos sobre Dresde fueron pavorosos de las tropas aliadas para contener a Hitler, para derrotar a Hitler y para obligarlo a su rendición. ¿Cuántas bombas cayeron sobre Dresde? Los especialistas lo dicen, miles de bombas, pero otros dicen que la cosa fue peor de lo que se ha dicho. ¿Cuántas personas murieron en Dresde? Los cadáveres rescatados fueron cerca de 40.000, después aparecieron otros muertos como 6.000, pero la gente dice cuántos quedaron enterrados bajo los escombros no se reconocerán jamás y jamás se sabrá cuánta gente murió en Dresde, en Alemania. Stalin había ganado. Los aliados, Churchill y Roosevelt, que estaban aceptando a De Gaulle porque De Gaulle se les metió dentro del encuentro de los cuatro grandes. Eran tres grandes, pero De Gaulle quería participar por Francia como uno de los cuatro grandes. Y había que contar con De Gaulle, y por eso se dividieron Alemania en cuatro partes, y los franceses tenían una porción de Alemania, habiendo combatido poco. De Gaulle había dirigido las operaciones de la resistencia francesa desde Londres y había sido recibido con la división Leclerc en Francia como un verdadero héroe. Había sido elegido presidente de la República, presidente de Francia, con la unanimidad de los votos, lo que pues no se ha vuelto a dar en ninguna parte del mundo. Y había que contar con De Gaulle. Y De Gaulle era grande negociador, grande hombre, de manera que las grandes potencias no eran tres, sino cuatro, porque había que contar también con Francia. Yalta, el comienzo de la Guerra Fría. Triunfo de Stalin es lo que parece. Los aliados se vuelven sobre la parte este de Europa a bombardear sin clemencia las ciudades alemanas como a Dresde, que lo volvieron pedazos. Ya antes había habido bombardeos terribles sobre Hamburgo, las ruinas de Hamburgo ahí quedan para conocimiento de todas las generaciones, para que nadie olvide lo que pasó en Dresde. La Segunda Guerra Mundial no se puede olvidar. Stalin sería dueño de gran parte de Europa y empezaba en Yalta, en un tiempo como hoy, en 1945, lo que más tarde se llamaría la Guerra Fría. Hoy en la historia, en la hora de la verdad, 9 de la mañana, 1 minuto.